En esta lección vamos a tratar los modificadores de acceso y su utilización con los diferentes elementos de una clase. Bien, en primer lugar vamos a presentar esta tabla donde vamos a resumir los 4 modificadores de acceso que se pueden utilizar en Java y los elementos a los que pueden ser aplicados. Los modificadores de acceso básicamente lo que van a hacer es determinar la visibilidad de una clase y sus miembros, ¿vale? Bueno, pues tenemos 4 modificadores de acceso. Lo que pasa es que uno lo vamos a estudiar un poquito más adelante cuando hablemos de la herencia, que es protected, puesto que está relacionado con ella. Se trata del public, de ámbito menos restrictivo a más restrictivo. Empezamos por public, protected, como digo, lo dejamos un poquito aparcado, default y private. Se pueden utilizar con clases, atributos, métodos y constructores, salvo las combinaciones que ves aquí. O sea, una clase nunca podría ser protected ni privada, ¿vale? Bien, vamos a ver la utilización de public. Public puede utilizarse pues, con una clase, con cualquier miembro de la misma. Es decir, como volvemos a la tabla, pues con clases, por supuesto, atributos, métodos y constructores. ¿Qué significa que algo sea public? Porque puede utilizarse desde cualquier clase que esté en su mismo paquete o en cualquier otro. Es decir, visibilidad total a ese elemento. Por ejemplo, nosotros tenemos este paquete P1 donde tenemos definida como pública la clase test con su constructor también público, ¿ves? Y su método también público. Si en otro paquete P2 tenemos otra clase donde obviamente pues importamos la clase que queremos utilizar, podríamos crear objetos de esta, puesto que la clase es visible y el constructor también, bien, perfectamente, y podríamos llamar a su método público, ¿vale? Eso es lo que significa que algo sea público. También podría utilizarse con atributos, es decir, podríamos haber tenido aquí un atributo público y, por supuesto, con el objeto punto podríamos llamar a ese atributo. No es algo muy habitual que los atributos suelen ser públicos por temas de la encapsulación, de los datos que no sean visibles del exterior, salvo que sea a lo mejor alguna constante. Una constante pues sí suele ser habitualmente pública. El modificador default. Default es el ámbito por defecto, que significa que es el ámbito que se va a aplicar a un miembro de una clase o a la clase si no se indica nada, ¿vale? Es decir, la palabra default como tal no se utiliza, por eso está puesta ahí entre paréntesis, pero a ese ámbito se conoce default. Al no poner nada delante del elemento se le conoce como ámbito default. ¿Y qué implica ámbito default? Pues que es visible ese elemento únicamente dentro de las clases que están en su mismo paquete, ¿vale? Si algo está definido con default, solamente será accesible desde las clases del mismo paquete donde se encuentra ese elemento. Por ejemplo, fíjate aquí tienes un paquete P1 con 2 clases, ¿vale? Una es una clase de test, que bueno, es pública, tiene aquí un constructor, fíjate, no le hemos puesto public, por lo tanto será ámbito default. Este constructor sí es public y este método tampoco tiene un modificador, por lo tanto también se considera default. Si luego tenemos otra clase test2 que está en su mismo paquete, pues dentro de este método, por ejemplo, pues sí, podríamos crear un objeto de esta clase, lógicamente porque es public, y aunque no lo fuera también, y fíjate, sin ningún problema, puedo llamar al método porque es un método default, y default al estar en su mismo paquete lo puedes llamar. Aquí, bueno, lo podemos llamar, podemos crear objeto de la clase, sea publicado o no, y fíjate que el constructor es default, por lo tanto, pues bueno, como está en el mismo paquete, por eso puede crear un objeto de ella, ¿vale? Si estuviéramos, lo vamos a ver ahora, en otra clase, pues sí, podríamos hacer a la clase test, pero no podríamos usar este constructor porque no es público. Lo ves aquí, fíjate, aquí tenemos la clase otra, que está en un paquete diferente a la clase test, pero la importamos, lógicamente se puede importar, claro, y la vamos a utilizar. Entonces, se podría crear un objeto de la clase test porque es pública, pero ojo, utilizando el constructor que también sea público, ¿ves? Fíjate. Si aquí, por ejemplo, en esta otra línea, voy a saltar un momento a la segunda, pues intentáramos crear un segundo objeto, pero con el constructor que no es public, que es default, pues esto produciría un error de compilación, puesto que este constructor no es visible. No podemos crear un objeto usando un constructor que solamente tiene ámbito de paquete, ¿vale? Pues estamos en otro paquete diferente. Volviendo otra vez al ejemplo de este objeto de la clase test que sí se ha creado correctamente.
Bueno, pues sí, el objeto se ha creado correctamente, pero por ejemplo no podríamos llamar al método. Esto también generaría un error de compilación, puesto que método tiene ámbito de paquete, aunque has podido crear un objeto de la clase, pero si el método tiene ámbito de paquete y estás intentando llamarlo desde una clase de un paquete diferente, pues el compilador no lo ve, no lo reconoce, y por lo tanto es un error de compilación, no es accesible. Y por último tenemos el ámbito private. El ámbito private significa que el miembro solo es accesible desde el interior de la clase. Digo el miembro porque esto no se puede aplicar a una clase. Se puede aplicar a atributos, a métodos, incluso a constructores, ¿vale? Incluso a constructores que se pudieran llamar, ¿qué sentido tendría un constructor private? Pues muy sencillo. No permitiría crear objetos desde fuera de la clase, pero sería un constructor que sí podría ser llamado desde otros constructores de la misma clase, ¿vale? Con la palabra this, como ya vimos en la lección anterior. Normalmente private o private se suele utilizar con atributos para temas de encapsulación, es decir, proteger características de los tipos de objetos de manera que no se puedan llamar directamente a través del objeto y el punto, ¿vale? Sino que sean para uso interno de la clase, ¿vale? Tienes algunos ejemplos donde tienes pues estos atributos, son private, y bueno, pues podríamos llamarlo desde cualquiera de los métodos de esta clase, perfectamente. Pero si desde otra clase yo creo un objeto de esta clase, mesa, pues vale, sí lo puedo crear, pero no puedo con el punto llamar a esos atributos porque son privados, que es lo que normalmente, el modificador que normalmente se suele utilizar con atributos.